7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los siguientes invitados: el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador; el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Les invitamos a un diálogo para hablar sobre el desarrollo del proceso electoral en el Ecuador, cuando hay temas pendientes como la calificación de la candidatura de Jan Topic en el Tribunal Contencioso Electoral, como también el retiro de un candidato en la elección presidencial, Pedro Granja, con el argumento de que no hay garantías, y luego del atentado a uno de los candidatos del Partido Socialista, al que representa Pedro Granja. ¿Cómo ve este panorama con estos temas, doctor Arturo Moscoso? Muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a Mauricio y a la audiencia. Preocupante que la campaña electoral y el proceso electoral en general empiece a percibirse como violento. Esperemos que esto se controle y se contenga. No sé si realmente Pedro Granja está renunciando por esto o porque no iba a votar mucha gente por él. Creo que prefirió curarse en salud, pero evidentemente pues el tema de la violencia y la inseguridad sigue latente en el Ecuador, no se lo ha podido controlar y esto por supuesto que podría afectar al proceso electoral, ¿no? En cuanto al tema de Jan Topic, veamos qué es lo que sucede. Es un proceso también un tanto inusual el que se está llevando a cabo dentro del Tribunal Contencioso Electoral, en donde incluso se ha permitido una audiencia para que se defienda Topic y pues desvirtúe las acusaciones de que ha sido objeto de acusaciones que además de parte de los acusadores no se sostienen, porque la prueba que ellos presentaron ha sido dejada de lado y más bien el mismo CNE el mismo TCE está pidiendo información sobre si es que Jan Topic podría o no tener contratos con el Estado, ¿no? Bienvenido al doctor Mauricio Alarcón. ¿Cómo ve al menos estos dos casos dentro del proceso electoral que se desarrolla en la etapa de calificación o de renuncia anunciada en el caso de Pedro Granja del Partido Socialista? Buen día, Mauricio. Por favor. Buen día, Miguel. Un gusto compartir este espacio con Arturo. Un saludo para la audiencia de Democracia. Estamos frente a lo que suele pasar en los procesos electorales. Candidatos que toman decisiones en función de cómo les va en la campaña. Candidatos que, por supuesto, tienen preocupación sobre la situación de inseguridad en el país. Candidatos que echan mano de la vieja confiable para deshacerse de enemigos, de rivales o de opositores en la contienda. No es nuevo ni el tema de las renuncias, que no son tales en un proceso electoral, o el de los recursos interminables presentados ante la justicia electoral por si nos resulta favorables, para ver qué es lo que pasa. Respecto de lo primero, creo que hay que partir, Miguel, de que nuestro Código de la Democracia señala con claridad que una vez que una candidatura está calificada, es irrenunciable. Tú puedes renunciar por cuenta propia y por buena voluntad al Fondo de Promoción Electoral. Puedes renunciar a hacer campaña, a recorrer las calles y compartir con la ciudadanía, pero no puedes renunciar a tu candidatura. Una vez calificada, así te pares de cabeza, aparecerá tu fotito en la papeleta y la gente te podrá votar. La política y la participación política, Miguel, no son un juego. Y si bien es cierto, estamos en este caso frente a una situación de inseguridad señalada por uno de los ya calificados candidatos a la presidencia, ya hemos visto en ocasiones anteriores que se retiran o renuncian
que insisto, no lo pueden hacer quienes ven que en las encuestas no despuntan y que el favor popular no les sale bien o no les sale como se esperaba, ¿no? Entonces, ese primer punto creo que hay que tenerlo en cuenta. Respecto del segundo, de nuevo, el torpedeo de recursos, de denuncias, de acciones ante la justicia electoral. No se dio originalmente solo sobre el candidato Topic, sino también sobre el candidato Rabascal, quien ha sorteado relativamente bien el escollo de la justicia electoral y ve ya su candidatura en firme. El tema de Topic aún está por verse, con cuestiones que además resultan risibles, porque los denunciantes, por ejemplo, forman parte de la organización política o de una de las organizaciones políticas que lo auspiciaron hace menos de un año o un año en el proceso electoral anterior, ¿no? Y que ahora se han dado cuenta de temas del candidato y que pues no les queda otra que denunciarlo. Parecería más una estrategia para tratar de llamar la atención que un cumplimiento de principios de ética respecto de lo que significa hacer bien la política, ¿no? Y además no hay que olvidar, Miguel, y con esto termino, la situación que ha atravesado el Tribunal Contencioso Electoral durante los últimos meses, con fuertes cuestionamientos respecto de su independencia, su imparcialidad, y creo que hay que estar muy atentos a lo que ocurra, no por simpatías o antipatías con el señor Topic, sino por lo que significa el respeto al Estado de Derecho, a los mandatos de la Constitución y a lo establecido en la ley respecto de la participación política electoral. Doctor Arturo Moscoso, ¿significa entonces que Jan Topic, luego de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, seguiría en este proceso electoral? Así debería ser si es que se decide sobre derecho, creo yo. Estoy totalmente de acuerdo con el señalado Mauricio. Creo que hay una utilización política de este proceso a fin de descalificar a uno de los candidatos que tiene opciones dentro de la ley electoral. Veamos el pronunciamiento, hay que estar atentos y hay que estar vigilantes del pronunciamiento del TCE. También veamos si es que nos surgen pruebas que realmente demuestren que el señor Topic tiene contratos con el Estado. Aparentemente no es así, pero habrá que esperar en todo caso a la resolución, porque incluso hay hasta una reserva sobre la información que se mantiene en la investigación que está haciendo el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ya en cuanto a las elecciones en sí, esto podría justamente reconfigurar, ¿no? Reconfigurar el tablero electoral si es que sale la candidatura de Topic. Evidentemente y de acuerdo también con Mauricio, las candidaturas son irrenunciables, pero a efectos prácticos ya pues no se contará con granja en la papeleta, ¿no? Estará ahí probablemente, pero ya no hará campaña si es que sería su decisión definitiva, lo que evidentemente no va a causar ningún efecto en la elección, porque el señor Granja no iba a votar casi nadie por este individuo, así que pocos serán los efectos que tenga esta supuesta renuncia, ¿no? Que como señalado, pues Mauricio es inaplicable legalmente de acuerdo a lo que señala el Código de la Democracia, ¿no? Doctor Mauricio Alarcón, si bien no ha habido el debido sustento, como se ha advertido en la denuncia contra la candidatura de Jan Topic, esto no pone también en duda respecto de los controles más rigurosos que debiera haber, porque lo que se ha mencionado, no documentado, lo que se ha mencionado, que es indudable que Jan Topic tiene vinculación con Telconet, con las empresas que en la mayoría del país tienen contratos con el Estado, no necesariamente él como persona, pero sí como parte del grupo de las empresas. Miguel, yo creo que hay que empezar a discutir sobre la delgada línea que divide lo legal de lo ético. Yo creo que no podemos ni debemos enfocarnos simplemente en el mero cumplimiento de lo que dice la norma, aunque eso es importantísimo, y lo he dicho, en cuanto al respeto irrestricto al Estado de Derecho, a ese principio según el cual mandan las leyes y no las personas, pero hay que ir un poco más allá. Hay que empezar a ver también el aspecto ético de quienes
van a representarnos o aspiran a representarnos después de participar en un proceso electoral, ¿no? Poco te dirán, yo cumplo con lo que dice la ley dice que yo no debo tener contratos con el Estado y yo no los tengo. Ahora he escuchado mucho que se habla de testaferrismo, que se habla de mil y un cosas, lo cual probablemente sí cae en el cometimiento de delitos en caso de probarse, pero te puede demostrar a ti que no hay incumplimiento, pues, de lo que dice la ley respecto a los candidatos. Ahora, es ético que un candidato, por ejemplo, antes de participar, se deshaga de sus acciones cuando sabe que de una u otra manera va a mandar en la estructura societaria de su empresa. No es la primera vez que lo vemos, pues, en el gobierno pasado también ocurrió algo parecido. En definitiva, yo creo que aquí hay que empezar a ir más allá de la ley, respetarla, por supuesto que sí, pero exigir que nuestros candidatos, y a eso me refiero con ir más allá de la ley, no simplemente se ciñan a lo que dice la norma, sino que eleven la varita un poco más y empiecen a decirle a los ciudadanos, si bien la ley me dice esto, yo estoy mucho más arriba, ¿no? Declaro, por ejemplo, mis posibles conflictos de interés. Declaro lo que estoy haciendo, lo que hace mi familia, lo que está haciendo el conglomerado al que yo representaba hasta hace poco con el Estado, de tal forma que sean ustedes, a través del voto, los que saquen sus propias conclusiones. Pero eso es algo que, por desgracia, poco o nada lo vemos, y más bien el debate político termina ensuciándose entre quienes quieren deshacerse de una candidatura bajo las viejas argucias legales y quienes están ahí defendiendo la rajatabla para ver si el resultado les beneficia o no en función de ciertos temas, ¿no? Entonces yo creo que acá hay que empezar, insisto, a discutir lo legal y lo ético, no únicamente el cumplimiento de la norma. Doctor Arturo Moscoso, esto es importante, la aplicación de la ley no puede estar en duda, pero también la parte ética. ¿Cómo mejorar los controles? Por ejemplo, no ahora ni en la campaña anterior, se viene denunciando ya durante los últimos procesos electorales los dineros calientes del narcotráfico en la campaña. Tenemos elecciones presidenciales, pero también legislativas, como hubo anteriormente las elecciones seccionales. ¿Cómo mejorar los controles? Bueno, lamentablemente tenemos un CNE que no logra controlar eficientemente las campañas electorales en todo nivel, ¿no? No solo el posible flujo de dinero producto del crimen organizado dentro de las campañas, sino en general la realización de las campañas en tiempos o bajo medidas normales, ¿no? Como, no sé, el tema de cumplir con no hacer campaña anticipada, limitar el uso de recursos, etcétera, etcétera. Eso no sucede en el Ecuador. No sucede en el Ecuador. El CNE es incapaz de controlar, se lava las manos incluso, ¿no? Muchas veces hemos visto a los funcionarios del CNE diciendo eso no nos compete o eso no lo podemos hacer, ¿no? Y simplemente pues lo dejan pasar y las campañas pues siguen sin ningún control ni vigilancia, más bien son las organizaciones de la sociedad civil, justamente como la que preside Mauricio, ¿no? Las que un poco llaman la atención sobre esto, pero si de la autoridad electoral no hay la voluntad de hacerlo, pues no va a suceder. Y peor aún, con lo que significa que el narcotráfico penetre en la política, ¿no? Los controles son laxos y no solo eso, sino que el narcotráfico puede ejercer una influencia perniciosa en las autoridades, sea por corrupción o sea por intimidación, pero que justamente puede disminuir el nivel de control que pueda tener un organismo sobre esa penetración de esos capitales, ¿no? Y con respecto a lo que señalaba Mauricio hace unos minutos con relación a la ética, claro, es un llamado a la conciencia de los políticos, pero nuestros políticos lamentablemente no tienen conciencia, ¿no? Nuestros políticos nuestra clase política en general es una clase política que está abocada a trabajar por sus propios beneficios y no por el bien común. Y pues en esa medida, ¿qué les importa a ellos que sus candidaturas estén en entredicho?
o tratar de demostrar que no tienen relaciones con el Estado, etcétera. Lo importante es ganar a toda costa y punto, ¿no? Esa es la realidad de nuestra política, lamentablemente. Claro, lamentablemente las palabras de Mauricio con relación a nuestra clase política caen en saco roto, ¿no? Doctor Mauricio Alarcón, ¿cómo mejorar los controles cuando en el país no es nuevo? Se ha denunciado, por ejemplo, los dineros calientes del narcotráfico que inyectan a la campaña electoral. ¿Es posible fortalecer la institucionalidad para que mejoren los controles? Yo creo que no solo es posible, Miguel, sino que es urgente que eso tenga lugar. Ya no es un problema de leyes. No podemos caer en el tema de necesitamos reformar por enésima vez el Código de la Democracia. Lo que tenemos que hacer es que las normas que están vigentes desde febrero de 2020 se apliquen. Hemos visto para este proceso electoral que, por ejemplo, el sistema de rendición de cuentas en tiempo real de las organizaciones políticas y sus candidaturas en cuanto a ingresos y gastos va a estar en vigencia. En buena hora por ello. Necesitamos ciudadanía que haga uso de esa información y esos datos y haga control social. La interconexión que tiene que darse entre las bases de datos del CNE, de la UAFE, del SRI, de la Superintendencia de Compañías, entre otros, tiene que estar ya activa, de tal forma que no necesitemos desde el Consejo Nacional Electoral mandar pedidos de información como los que hacemos los ciudadanos, esperando que las instituciones las contesten en los 10 o los 15 días que manda nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública, sino que esa interconexión en tiempo real les permita tener controles efectivos. Así es que todo pasa principalmente por aplicar la norma, y eso debe hacerse de manera urgente. Los problemas del financiamiento de la política, Miguel, no son nuevos. Hay quienes venimos denunciándolo desde hace años. Y no solo me refiero a lo que hoy es quizá lo más preocupante, el narcotráfico y el crimen organizado tomándose organizaciones políticas, sino también los grandes grupos de corrupción que hacen de las suyas una vez que los candidatos que han auspiciado oficiosamente terminan en el poder. Así es que ojalá empiece a aplicarse a cabalidad y a rajatabla la norma para recuperar, por supuesto, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, pero sobre todo para demostrar que la impunidad empieza a terminar en Ecuador. Si tenemos partidos, movimientos, candidatos que una y otra vez repiten estas malas prácticas, es porque cuando lo han hecho en años anteriores, simplemente ni siquiera han recibido la más leve sanción. Doctor Arturo Moscoso, quizás un tema de fondo que ha resultado muy difícil el lograr una reforma político-electoral. Cierto es que este momento no se puede hacer dentro de un proceso o un año antes, como dice la norma constitucional, pero cuando el Ecuador emprende esa reforma, a cada momento, cuando hay como se denosta la permanencia del Consejo de Participación Ciudadana, los 5 poderes del Estado, cómo viabilizar esos cambios, cómo fortalecer la organización político-electoral cuando existe todavía un sistema que ha permitido la proliferación de organizaciones políticas, más de 230 en la arena política. Es que, Miguel, es evidente que lo que se necesita es una reforma política profunda de nuestra ley electoral, que justamente controle la proliferación de organizaciones políticas, que las organizaciones políticas compitan en ciertos niveles, pero que no pueda haber organizaciones políticas subnacionales que sean capaces de presentar candidatos a la asamblea, ¿no? Que va a tener justamente una injerencia nacional, ¿no? Esto distorsiona el sistema de partidos, por eso tenemos casi 300 partidos políticos en competencia. La facilidad de formar movimientos políticos seccionales o subnacionales, la idea de que los candidatos no necesariamente tengan que ser parte del partido o movimiento político, ¿no? Lo que personaliza a la política. Aquí tenemos las elecciones ahora, ¿no? Candidatos que las elecciones anteriores estaban por un partido, ahora están por otro, ¿no? Así de fácil es en Ecuador ser candidato, ¿no? La injerencia a partir de la ley
o la obligatoriedad a partir de la ley de que existan carreras políticas, no la necesidad de que los candidatos estén afiliados a ese partido político y estén afiliados por algún tiempo, ¿no? No tenemos partidos políticos ideológicos, no tenemos partidos políticos programáticos. ¿Cuál es la ideología que tiene el presidente Noboa, por ejemplo? ¿O cuál es la ideología que tiene Jan Topic? ¿O cuál es la ideología de Andrea González? No sabemos. Nadie sabe, ¿no? ¿Y cuál es la ideología de los partidos que los representan? Peor, ¿no? Entonces los partidos son meras maquinarias electorales que se activan durante las elecciones, ¿no? Y que no hacen el ejercicio de generar cuadros, de generar militancia, de defender ideas, de defender proyectos, de defender programas, ¿no? Y que podría intentar solucionar a través de una reforma política, pero para una reforma política se necesita lamentablemente la voluntad de esta gente, ¿no? De esta misma gente que es la beneficiaria del sistema de partidos, del sistema electoral como está configurado en este momento, ¿no? Entonces, el mismo presidente Noboa tuvo la oportunidad de incidir en una reforma política interesante cuando presentó la consulta popular que la ganó, y no lo hizo, ¿no? Pese a que hubo algunos llamados por parte de la sociedad civil de que también presente reformas políticas en ese sentido. Guillermo Lasso lo intentó en la consulta que lamentablemente perdió porque era una buena consulta en términos generales y en donde justamente se abordaba el tema de los partidos políticos. No todo, no lo ideal, pero sí al menos ciertos elementos que hubieran coadyuvado a tener una mejor calidad de la política, pero por su popularidad, por el mal momento en el que presentó la consulta, pues la terminó perdiendo y estas son las consecuencias. Y ahora, ¿quién podrá defendernos, no? Y lamentablemente no tenemos ahí nadie que al menos dentro de la clase política al que le interese una reforma en ese sentido. Y nuevamente yo creo que esta tiene que partir desde la sociedad civil a través de una consulta propuesta por la sociedad civil y pues lo malo es que para eso se necesitan muchos recursos, ¿no? Y se necesita mucha ayuda y mucho trabajo para eso, pues, pero eventualmente habrá que hacerlo, ¿no? Doctor Mauricio Alarcón, este tema de fondo, ¿cómo emprender una reforma político-electoral? Este esquema constitucional que se vive, esta distorsión de las 5 funciones, la actuación de un organismo absolutamente cuestionado como el Consejo de Participación Ciudadana, y en el caso de la reforma política-electoral de la que tanto se ha venido hablando y no hay manera de poner en escena el debate, ¿cuál es el primer escenario? Que hagan estas reformas en la Asamblea Nacional, que no lo van a hacer. ¿Cómo emprender estas reformas? Es que, Miguel, ese es el gran punto de partida. Quienes tienen a su cargo reformar leyes son los que se benefician de su estado actual. ¿Por qué cambiarlas? Si más nos conviene defender el status quo normativo. ¿Por qué eliminar el financiamiento de la política de la forma en la que está o cambiarla si como está vigente nos beneficia? ¿Por qué cambiar el sistema que hizo que proliferen los partidos y los movimientos políticos si tener 275, 280 o las que sea nos beneficia a nosotros? ¿Por qué cambiar las leyes si las estamos aprovechando? ¿No ejercen un cargo de representación? ¿No piensan en el país? ¿No están atendiendo las demandas de la ciudadanía? Yo creo que definitivamente no. Y el gran reto que tenemos por delante, incluso a propósito de este proceso electoral, es elegir bien, pues. Arturo ya mencionaba lo que tiene que ver con los partidos y movimientos de papel, sin ideología, sin principios, que se paran en una esquina y te preguntan, disculpe, ¿quiere usted ser candidato? Venga. Aquí hay una organización política dispuesta a auspiciarlo. No pregunte ni qué queremos ni qué pensamos. Va a tener platita para aparecer en medios y va, si todo sale bien, a ganar bajo el amparo de nuestro candidato. ¿Y qué viene después? Si votamos por camiseteros, no esperemos resultados distintos. Miguel, tenemos en este momento candidatos a la Asamblea Nacional que en 2 años han militado en 4 organizaciones políticas distintas, ideológicamente opuestas,
y que aparecen en espacios de medios de comunicación diciéndonos que pues son eclécticos, humanistas, de centro y que las ideologías no importan. No, las ideologías sí importan. Necesitamos una política basada en principios. Necesitamos que si hoy elegimos a una persona por una organización política, el día de mañana no se declare independiente y se ponga a cotizar al interior de la Asamblea Nacional su voto para el oficialismo o para la oposición. Hay una reforma en marcha, por ejemplo, en la Asamblea Nacional para sancionar el transfugismo en buena hora, porque bajo el sistema de elección vigente, las curules les pertenecen a los partidos, no a las personas. Pero retomando el tema de las reformas, yo creo que, como tú ya lo mencionaste, buena parte de los problemas que hoy tenemos se originan en la Constitución de Montecristi. El perverso sistema de funcionamiento de la política está ahí. Y a ese error matriz es al que tenemos que atacar. Hay que empezar a discutir con responsabilidad y sin miedo un proceso profundo de cambio constitucional. Pase por una asamblea constitucional, no necesariamente constituyente, con reglas de juego claras, con intervención de la ciudadanía y no solo dependiente de los partidos y movimientos políticos. Tienes candidatos que ya hablan del tema, pero esperemos que esto no se banalice al punto de que se diluya independientemente quién gane y sigamos con esta constitución cuyos errores nos están pasando ya facturas demasiado altas. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo romper lo que se ha constituido, decía Mauricio Alarcón, estas empresas electoreras que lo que hacen es capital, hacer casi negocio con las listas de los que ocupan el primer puesto, segundo puesto, etcétera, lo cual ha roto absolutamente todo, lo legal y lo ético? Es que justamente, Miguel, lo que hemos señalado tanto Mauricio como yo en relación a una reforma que debe hacerse a los partidos políticos, y creo que es una reforma que tiene que partir de la sociedad civil, porque como he señalado, a los partidos políticos no les conviene esto, a la clase política en general no les conviene, ¿no? Porque es muy fácil ser candidato, es muy fácil presentarse elecciones, es muy fácil hacer campaña política con financiamiento del Estado y es muy fácil llegar a un cargo público, ¿no? Sin hacer demasiado esfuerzo en el Ecuador, ¿no? Y pues claro, eso para esta gente es conveniente, es la gente que está en la asamblea, ¿no? Muchos de esos asambleístas que están ahí en sus curules obedecen a esa lógica y por ende pues no van a querer cambiar algo que les favorece. Entonces hay que buscar la forma en que a través de nosotros, de la sociedad civil, desde la academia o desde incluso del periodismo, ¿no? Se impulsen estas reformas a fin de que lleguen a buen puerto, porque como está diseñado en este momento nuestro sistema electoral y nuestro sistema de partidos, no va a cambiar nada, ¿no? En las próximas elecciones tendremos los mismos problemas, tenemos los mismos problemas de representación en la asamblea, tendremos los mismos problemas en las elecciones seccionales, y pues los únicos que saldrán beneficiados son esta clase política que solo piensa en su propio interés, y los ciudadanos pues somos los que sufriremos las consecuencias, ¿no? Doctor Moscoso, ¿y cómo emprender una reforma constitucional que ha sido cuestionada desde su vigencia en el 2008? Bueno, la reforma constitucional es absolutamente necesaria. Tenemos ahí dos funciones que no tienen razón alguna de existir desde la lógica y la doctrina jurídica, y también desde la ciencia política. No hay el menor sustento para que existan dos funciones más, y justamente con todos los problemas que han generado, ahí tenemos ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cabeza de la función de transparencia, que es un desastre completo, ¿no? Y que pues debería desaparecer. Pero nuevamente, para hacer una reforma en ese sentido se necesita voluntad política y lamentablemente esa voluntad política no existe. Nuevamente, recordando la consulta que propuso Guillermo Lasso, ahí se propuso reformas interesantes al Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente perdió y no sé cuándo volvamos a tener una oportunidad así.
nuevamente, la sociedad civil tiene que ser la impulsora de esto, pero claro, ¿no? El tema de los recursos y la dificultad para lograr algo así es fuerte, el tema de la presión que se tiene para obtener esos recursos, ese financiamiento y las herramientas como para llevar a buen puerto una reforma en ese sentido. Y es además luchar contra toda esta gente a la que le conviene el status quo, ¿no? A la que le conviene las cosas como están y que pues no le interesa que la situación cambie, ¿no? Doctor Mauricio, ¿con qué queda frente a ese panorama la iniciativa popular para emprender reformas cuando no hay voluntad política de los actores que lucran, que viven de esto? Mira, Miguel, yo creo que definitivamente sí, pero no es un camino fácil, porque la perversa Constitución de Montecristi estableció requisitos durísimos. No te olvides que incluso convocar a una asamblea constituyente podría estar en manos de la ciudadanía. No solo el Ejecutivo y el Legislativo tienen iniciativa de asamblea constituyente, sino también la ciudadanía, y esa iniciativa establece también las reglas de juego, establece también la forma en la que se eligen los constituyentes, cómo va a funcionar, qué tipo de poder tiene y qué es lo que va a hacer. Pero para ello, por ejemplo, necesitaríamos cerca de 2 millones de firmas, una cantidad bastante difícil de conseguir por la buena voluntad o por los que dicen que les preocupa la Constitución. Se necesitan recursos económicos, humanos, técnicos para poder llevar a buen puerto una iniciativa como esta. Es cierto, de nuevo, que existe la figura y estaría en nuestras manos idealmente una salida, pero lograrla no es fácil. Depender de los actores políticos es lamentablemente un resultado incierto, porque si ellos, como ya lo hemos dicho Arturo y yo en los espacios anteriores, se benefician de lo que está vigente, se benefician del status quo, no les conviene cambiar ni van a hacerlo. Incluso su discurso, su lenguaje polarizador, echar mano de este tema de correísmo, anticorreísmo, se nutre de la vigencia de esta Constitución que en teoría iba a durar 300 años, pero que fue construida como un traje a la medida del emperador de turno, ¿no? Pero que, aunque no tan a la medida, le ha sentado bien a Lenín Moreno, a Guillermo Lasso y hoy a Daniel Noboa, ¿no? Por ahí le surcimos un par de costuras con las iniciativas de cambio que se han presentado, pero más nada, la institucionalidad puede esperar. A todos les ha interesado poder controlar a las instituciones a través de los concursos públicos de merecimiento y oposición. A todos les ha interesado meter mano a la designación de la Corte Constitucional con esas comisiones seleccionadoras y con la presentación de temas. ¿Para qué cambiarlo? Si a todos en alguna medida esta Constitución, con muchos errores de fondo, les ha terminado dando réditos, ¿no? Así es que ahí, de nuevo, aunque es difícil, muy difícil, prácticamente imposible levantar una cantidad de firmas como la que dice la propia Constitución, creo que podríamos hacer el esfuerzo e intentarlo para no dejar todo en manos de los políticos que se benefician de lo que está vigente. Doctor Arturo Moscoso, volviendo a este proceso electoral, ¿vamos a lo mismo en estas condiciones y con el mismo marco legal y sin expectativa de mejoramiento para el país? Sí, por supuesto, ¿no? El escenario es idéntico, no ha habido ningún cambio fundamental en lo que respecta al sistema electoral y al sistema de partidos. Tendremos una asamblea posiblemente fragmentada, peor aún si es que sigue cayendo la popularidad del presidente. No habrá un partido mayoritario que controle la asamblea. Los acuerdos serán nuevamente acuerdos sin opacos que la ciudadanía no conoce, que es lo que se está acordando, porque dentro de la política, Miguel, está bien hacer acuerdos, de eso se trata la política, pero esos acuerdos tienen que ser transparentes, tienen que ser sobre la mesa, ¿no? Y aquí lo que se acostumbra es hacer acuerdos pues que simplemente se queden entre cuatro paredes y que la ciudadanía no conoce. ¿Y por qué? Porque seguramente algo no
no tan santo se está pactando, ¿no? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegó, por ejemplo, el presidente Noboa con el correísmo y el Partido Social Cristiano en los inicios de su gobierno, ¿no? ¿Qué significa ahora, por ejemplo, un tema que también es sumamente preocupante, las ternas que se han enviado para la renovación de la Corte Constitucional, ¿no? Dentro de los cuales se está enviando candidaturas con fuertes vínculos con el correísmo, ¿no? Por parte de las otras funciones del Estado, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de la comisión calificadora de la Corte Constitucional, incluso, que es una comisión con respecto de los miembros que no está a la altura de elegir a jueces constitucionales, ¿no? Porque no tiene los requisitos que debería tener una comisión de ese tipo. ¿Por qué se lo hace? ¿Por qué se pretende incluso desde esta comisión retrasar la elección a abril? ¿No? A después de las elecciones generales que van a haber en febrero, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que llaman la atención en relación a qué es lo que se pactó y qué es lo que se sigue pactando en la política y que los ciudadanos no tenemos el menor conocimiento. Entonces, nuevamente, volviendo al meollo de lo que me preguntabas, claro, vamos a tener una asamblea fraccionada en donde no habrá control en donde es difícil que los ciudadanos ejerzan control sobre una asamblea así, porque no sabemos ni quiénes son los que están ahí en los curules, y que nuevamente llegarán a pactos que implicarán en muchos casos incluso impunidad, ¿no? Con una de las fuerzas políticas que sigue siendo de las más fuertes en el Ecuador, que es la Revolución Ciudadana, y que sabemos cuál es su agenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un siguiente gobierno? Difícil predecir, pero yo no auguro nada bueno con una asamblea como la que se puede perfilar en las siguientes elecciones, ¿no? Doctor Mauricio Alarcón, vamos en este proceso retomando lo que vive el país, a un proceso electoral en las mismas condiciones, con incertidumbre. Un proceso electoral similar a los que hemos visto. Un proceso electoral en el que la inseguridad y la violencia van a estar a la orden del día, en el que el debate entre candidatos, más allá del debate oficial, no va a ser de propuestas, de ideas, de planteamientos de plan de gobierno, sino de ataques personales. Bajar la política a un albañal es lo que nos queda, en definitiva, a los pobres ecuatorianos, que tendremos una vez más, no sé, que elegir por el mal menor, votar por el hígado, votar por el corazón, sin utilizar tanto la cabeza, pero manteniendo viva la esperanza de que quien venga para un periodo de 4 años pueda hacer las cosas en beneficio de todos. No podemos ni debemos, Miguel, seguir en una situación como esta. No podemos ni debemos elegir en función de coyunturas. Tenemos que recuperar a los partidos y a los movimientos políticos, a las candidaturas sobre la base de ideologías, de propuestas programáticas. Hay que revalorizar la política sin esperar que sean los políticos en los partidos y movimientos los que hagan el trabajo, y más bien activándonos como ciudadanos para buscar y alcanzar esa transformación que es necesaria para, a mediano y largo plazo, recuperar la democracia, el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Bien, muchas gracias al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, y el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre este proceso electoral y las candidaturas que se han exhibido en estas condiciones. Muy amables, Arturo y Mauricio. Gracias, Miguel. Un buen día para ti. Un abrazo, Arturo, y saludos a la audiencia. De igual forma, un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias.